Ya, vamos a comenzar entonces la clase de hoy de ciencias. Espérame un poquito que no puedo. Ahí sí, ya. Ahí sí, vamos a ver entonces en la clase de hoy. Vamos a conversar sobre el presupuesto familiar y las formas en que se pueden reducir o intentar en el fondo reducir algunos gastos para poder adaptarnos mejor al presupuesto que tiene cada familia. ¿Ya? Vamos a ir dando unos ejemplos, vamos a ir viendo algunas ayudas sociales que se dan y que se pueden ir incorporando dentro de nuestro presupuesto mensual, ya y familiar, para ir mejorando. Ya, Profesor, una consulta. dígame. Las guías, Las guías no se las están enviando, sí, pero las saqué, es que no revisó ninguna guía. Yo la saqué el material en mano ¿ya? y pensé que iba a pedirle igual a usted la respuesta y esas cosas para revisarlas. Ah, ya. Lo que pasa es que las guías las ve otra profesora. Tenemos, Ah, ya. tenemos dividido, por ejemplo, yo les hago la clase y yo les mando el temario, lo que yo les paso a ustedes y otra profesora hace las guías relacionadas con lo que yo les voy pasando. De esa forma, entonces, la otra profesora es la que debería encargarse de pedir las guías, de revisarlas. La persona que les envía a ustedes los contactos y todo eso, tendría que preguntarle a ella. Ah, ya. ¿Ya? Ya, profesora, Ahí gracias. pregúntele por las guías y de qué forma las hacen y cómo las envían. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Entonces vamos a hablar sobre el presupuesto familiar. Dice que uno de los principales desafíos que toda familia debe enfrentar cada mes es cómo arreglárselas para vivir con un monto determinado de dinero. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo. Dice que es una familia de 5 personas que logra reunir al mes 1.200.000 pesos. Voy a agrandar ahí. 1.200.000 pesos. Los padres tienen 3 hijos, 2 de ellos van a la escuela, uno que es mayor ya está trabajando y ayuda en la casa, y el padre labora como guardia de un edificio y la madre haciendo aseo algunas horas a la semana. Dentro de los ingresos de la madre, del padre y del hijo, logran reunir 1.200.000 pesos para todos los gastos mensuales, ¿ya? La dueña de casa decide hacer un presupuesto ideal para el mes y escribe todos los gastos que tienen. Primero, incluye la alimentación por 200.000 pesos, el arriendo 300.000 pesos, la locomoción que utilizan 100.000 pesos, la colación 80.000 pesos para los que trabajan fuera, luz 15.000 pesos, agua 20.000 pesos, gas 30.000, internet 18.000, remedios 50.000, escuela 30.000, vestuario 50.000, salidas familiares 50.000, parafina 15.000 y el pago de cuotas de una casa comercial 100.000 pesos, ¿ya? Sumando todos esos gastos que se realizan en un mes en esta familia, suma 1.058.000 pesos, ¿ya? Esos serían los gastos que tienen con esa lista que hizo de egresos, ¿ya? Entonces acá si lo hacemos en una planilla de presupuesto, tendríamos los gastos por 1.058.000 y tendríamos los ingresos, todo lo que ingresó de los sueldos de las 3 personas que trabajan, que fue 1.200.000 pesos. Si vemos lo que les queda, voy a sacar acá tenemos que hacer una resta del 1.200.000 menos lo que gastan, que es 1.058.000, les quedan 142.000 pesos libres como para
necesidades que vayan surgiendo durante el mes, ¿ya? Entonces es súper recomendable hacer un presupuesto familiar para poder ordenar todo lo que son los gastos, el ingreso que uno tiene y con el dinero que puede contar en caso de alguna emergencia, ¿ya? Entonces, de esta forma se puede ordenar y se puede realizar un presupuesto como para tener ordenada la economía familiar. Todos deberíamos tener un presupuesto familiar, ¿ya? Con los gastos que son necesarios, ir ordenándolos por prioridades. Como dice acá, si los gastos son mayores que los ingresos, quiere decir que el presupuesto no está financiado, que hay que pensar cómo reducir los gastos o cómo aumentar los ingresos. Acá da algunas ideas para reducir los gastos, que dice que hay que revisar las prioridades de la lista de gastos, colocarlos en orden de importancia, cuáles pueden ser, cuáles son indispensables, cuáles se pueden dejar de hacer, decidir junto con la familia qué gastos se pueden eliminar, cuáles se pueden reducir y buscar la forma de ahorrar, ya sea en agua, en luz, en movilización. También nos señala que la planificación del presupuesto familiar debe tener siempre en cuenta la posibilidad del ahorro. Ahorrar es difícil, pero puede lograrse en la medida en que conseguimos ir controlando nuestro consumo. Y a medida que vamos, deberíamos incluir dentro de nuestro presupuesto familiar siempre un ahorro. No tiene que ser un ahorro grande, pero puede ser de 5.000, de 10.000 pesos y tener un ahorro mensual para los casos que vayan surgiendo y al que podamos echar mano una vez que lo necesitemos, ¿cierto? Vamos a ver de la lista que teníamos acá, qué cosas se pueden ir reduciendo o en qué cosas podríamos ir ahorrando de las que están acá. Primero, la alimentación acá tiene 200.000 pesos y estamos considerando que son 5 personas en una familia. Entonces, yo creo que esto no es real porque con 200.000 pesos difícil le puede alcanzar una alimentación en el mes para 5 personas. ¿Ya? Arriendo, 300, ahí tendríamos que considerar un poco más. Arriendo tampoco se puede eliminar, la locomoción tampoco se puede eliminar. Colación, 80.000 para los que trabajan fuera. Tal vez se podría reducir un poco, pero no mucho. Luz 15.000, agua 20.000 tampoco. El gas también es necesario, no se puede eliminar. Internet dentro de un hogar ya viene siendo como algo indispensable, ¿cierto? Y necesario para la comunicación, para la información. En remedios, que se aparece ahí un gasto de 50.000 pesos, ahí podría ser, pero dependiendo si es algo que es constante o que es un medicamento que se necesitan siempre, que son de tratamiento, tampoco se pueden ahorrar. Escuela, 30.000 pesos. En vestuario, 50.000. Me imagino que el vestuario no es todos los meses 50.000 pesos, ¿cierto? Ahí es donde se podría ahorrar un poco, viendo lo que necesita cada uno, dividiéndolo en los meses siguientes y viendo solamente las necesidades que vaya teniendo cada uno. Salidas familiares, 50.000 pesos. Ahí también creo que se podría ahorrar un poco. Y parafina, 15.000 pesos para un mes, nada. Yo creo que se gasta mucho más. Y el pago de cuotas de una casa comercial que son 100.000 pesos. Eso también es por periodo y después se puede ir ahorrando eso dependiendo de lo que se vaya necesitando. Pero si se fijan en este presupuesto familiar, no es mucho lo que se puede ahorrar, incluso creo que le falta un poco más, ¿ya? Pero acá lo que nos quieren mostrar es la importancia que tiene de poder organizar nuestros gastos, poder organizar los ingresos que tenemos en una familia, lo que nos queda libre y de eso que nos queda libre, poder organizarlo para que nos dure todo el mes, ¿ya? Para poder tener el presupuesto y no salirnos de este presupuesto, ¿ya? Y también aconseja incluir, aunque sea mínimo, pero incluir un ahorro dentro de nuestro presupuesto para tenerlo presente todos los meses. Entonces, lo que vamos a ver ahora son diferentes formas como de ir ahorrando en algunas cosas.
Por ejemplo, acá, ¿en qué fijarnos al comprar? Acá tenemos una familia de 6 personas, ¿ya? Si salen, por ejemplo, a comer a un lugar o en la casa, ¿qué se compra? ¿Qué nos sale mucho más económico? ¿Las 3 latas de bebida o una bebida grande de 2 litros para toda la familia? Vamos a ver cuánto se podemos ahorrar aquí. Porque si se fijan, cada una de estas latas tiene 350 cc. ¿Ya? Esa es la medida que tiene. Si sacamos la cuenta, son 350 cc por 6 latas, nos da un total de 2100 cc. En la cantidad de líquido que hay ahí o de bebida son 2100, ¿ya? Y la bebida grande tiene 2 litros que son 2000. Entonces nos quedarían solamente 100 cc más en las latas de bebida. Y repartida en 6 no viene siendo nada. No es significativo la diferencia de tomar de la botella o tomar de una lata. Podría ser la misma cantidad, ¿ya? Y en dinero, ¿cuánto nos ahorramos? Si son 950 y lo multiplicamos por 6, en las latas nos salen 5700 pesos. ¿Y la bebida cuánto vale? 1750. Entonces son 950 por 6 son 5700 menos los 1750 de la bebida. O sea, nos estamos ahorrando 3950 pesos al comprar la bebida familiar, la bebida grande. ¿Ya? Entonces, por eso siempre es recomendable fijarse bien en la cantidad que vamos a tener, porque de repente dicen, no, una lata es mejor para cada uno porque así toman más. Pero si nos fijamos, es la misma cantidad. No hay diferencia en cantidad, pero sí se puede ahorrar mucho más de esta forma, ¿ya? Acá hay otro ejemplo. Dice que una persona quiere comprar un refrigerador que al contado o en 3 cuotas vale 308.900 pesos. Si lo compra a crédito en 18 meses, debe pagar cuotas de 21.327. En otra tienda puede comprar el mismo refrigerador a 20 meses pagando cuotas de 18.600. ¿Cuánta es la diferencia que hay entre el precio al contado y el precio a crédito? Acá el precio al contado son 308.000 pesos, ¿cierto? Si yo me lo llevo pagando contado, voy a pagar solamente eso y no voy a tener nada más de gasto, no me va a generar ningún otro gasto. Si lo compro acá, dice en 3 cuotas sin interés, también pago los 308.000 pesos. Pero si ya no puedo hacer eso y lo tengo que comprar a crédito, me tengo que fijar en el interés que se le va a ir agregando al crédito, ¿ya? Después en matemática vamos a ir viendo cómo, contra la próxima clase vamos a ir viendo cómo ir sacando los porcentajes y calculando los porcentajes de interés, ¿ya? Entonces acá, pero acá con lo que nos da es súper fácil identificarlo. Nos dice que en 18 meses se deben pagar cuotas de 21.327. Entonces los 21.327 lo multiplicamos por 18 meses y nos da un total de 383.886. Solamente con el precio, no le estamos agregando intereses ni nada, ¿ya? Y dice que en otra tienda nos dan 20 meses con cuotas de 18.600. Al multiplicar los 18.600 por 20 nos da un total de 372.000 pesos, ¿ya? Si se fijan acá, ¿qué pensamos nosotros? Nosotros decimos, no, lo vamos a llevar a menos meses porque el interés es menor, pero en este caso también hay algunas diferencias, en este caso no, porque tenemos 20 meses y nos sale mucho más barato que en 18 meses, ¿cierto? Porque el interés obviamente debe ser menos. ¿Ya? Entonces también al comprar también nos tenemos que fijar en eso, cuánto interés se va a aplicar, cuánto es lo que tenemos que pagar, preguntar y cotizar, si lo llevo en seis cuotas, cuánto me sale, si lo llevo en 10 cuotas, cuánto me sale, y a ir viendo cuál es la opción que más me conviene. Entonces acá pregunta, si comprar a crédito, ¿en qué tienda le conviene más? Obviamente en esta de acá, en el crédito de 20 meses.
20 meses pagando 18.600 me sale 372.000 pesos el refrigerador, ¿ya? Y si usted tuviera en esta situación, ¿qué haría? Obviamente que uno tiene que comprar, tratar de comprar siempre al contado, comprar el crédito al contado o en las cuotas que ahora también está como marketing de cuotas sin interés, que son en 3 o en 6 meses, ¿ya? Esas son las mejores formas y las mejores opciones de ahorrar, juntar la plata y comprar al contado o en cuotas sin interés. Pero como no siempre se puede, hay que fijarse muy bien para poder ahorrar lo que son los intereses, ¿ya? Acá esto no lo vamos a ver hoy. Nos vamos a ir acá. Acá hay un relato que nos daba algunos consejos para poder tener una casa que sea más confortable y sin gastar tanto dinero, ¿ya? Yo se los voy a leer. Dice, con Jorge nos casamos hace 14 años. Al principio tuvimos que vivir con mi suegra, pero después, con harto sacrificio, compramos un sitio y levantamos nuestra casa. Aquí hemos compartido penas y alegrías, hemos visto crecer a nuestros hijos. No es una vivienda lujosa, por fuera no se distingue del resto de las casas del barrio, pero es una casa muy especial y acogedora. En invierno, cuando hace frío, está bastante temperada y en el verano logramos también que esté fresca. Y no crean que gastamos más dinero que otras personas para calefaccionar en invierno o que usamos aire acondicionado en verano. Nada de eso. Nuestra casa es como es porque mi familia y yo hemos aprendido con el tiempo a cuidarla y mejorarla para que sea un lugar agradable. Nos damos cuenta de que la vivienda es un verdadero refugio para la familia. Necesitamos que sea confortable, segura y que nos proteja de las variaciones del clima. Nuestra casa se ubica en un lugar húmedo cerca del mar, porque es muy distinto que la vivienda esté en una zona desértica como en el Norte Grande o en el extremo austral como Punta Arenas, o en la costa o en la cordillera, pues cada lugar tiene un clima distinto. Claramente, ¿cierto? No es lo mismo tener una casa en el norte que una casa en el sur. Necesita materiales distintos, necesita construcción diferente. Por eso, al construirla, nos aconsejaron que los materiales y la estructura correspondieran a su ubicación geográfica, ¿ya? Eso claramente. Entonces, uno tiene que tener súper claro dónde va a vivir y qué forma va a construir y cuáles son las condiciones climáticas y cuáles son los materiales resistentes para poder ahorrar y no invertir en algo que al poco tiempo lo vas a tener que cambiar. Nos interesaba que nuestra casa fuera abrigada y seca, por eso nos preocupamos de que las ventanas del lado norte fueran grandes, porque por ahí entra más luz y el calor en el invierno. Siempre abrimos las cortinas cuando el sol pega más fuerte y después las cerramos para que no se escape el calor, ¿ya? Esas también son medidas. Cuando se construyen las casas y se construyen viendo por el lado, obviamente, donde sale el sol, que tengan las ventanas más grandes, abrir las ventanas cuando sale el sol, cerrarlas después cuando ya se empieza a estar más frío. Todo eso mantiene el calor dentro de la casa y no se necesita tanta calefacción. Al principio no nos habíamos dado cuenta que la importancia de la humedad dentro de la casa. Un día descubrimos unas manchas en las paredes y en la ropa que teníamos guardada. Conversamos con algunos vecinos y nos dijeron que se trataba de la humedad, que las manchas eran hongos producidos por ella. Ahí supimos que la humedad dentro de una vivienda ocasiona muchos problemas. Por ejemplo, se desarrollan gérmenes de enfermedades, especialmente las broncopulmonares. Se deterioran los muebles, las mercaderías y las ropas. Se daña la madera, los metales se corroen, hay mal olor, las terminaciones de la casa se desprenden o se destruyen. ¿Ya? Todo eso nos puede pasar cuando tenemos una casa que está húmeda. ¿Qué podemos hacer para evitar la humedad? Dice que lo pintamos por fuera con una pintura impermeabilizante y para disminuir la humedad dentro de la casa hemos tomado varias medidas. Instalamos una campana en la cocina, evitamos secar la ropa con la estufa, que eso es una práctica que muchas personas tienen, colocar la ropa para que se seque en la estufa, pero eso, toda la humedad
que se genera con eso queda en las paredes, en los muros, en el techo, y eso ocasiona enfermedades, sobre todo cuando hay niños. Tampoco poner recipientes con agua encima de las estufas y también ventilar la casa todos los días, ¿ya? Para que salgan los gérmenes y para que el aire circule y no se mantenga la humedad dentro de la casa, ¿ya? También nos dijeron que mientras más aislada en cuanto a temperatura estuviera nuestra casa, evitaríamos que se perdiera calor en invierno y que se calentara más en verano. Para lograrlo, nos hemos preocupado de que el entretecho esté bien aislado y las puertas y ventanas bien selladas. Acá el gobierno también tiene programas por las juntas de vecinos que están haciendo estas impermeabilizaciones de las casas, que en las paredes, que las van forrando, en los entretechos y todo, para esto mismo, para mantener el calor en el invierno y para que no sean tan calurosas en el verano, ¿ya? Y así ahorrar un poco en el consumo de la calefacción. Siguiendo los consejos de nuestros vecinos, pusimos cortinas gruesas y pegamos tira de alfombra en los marcos de las ventanas y puertas. Así no hay pérdida de calor, ¿ya? También esa es una buena alternativa. Las cortinas tienen que ser gruesas para mantener el calor en el invierno y para que no entre tanto calor en el verano, ¿ya? Cerrar las ventanas, las partes de abajo de las puertas y ojalá a usted también le sirva nuestra experiencia y quizás pueda, como nosotros, alegrarse de volver a su casa cuando afuera hace mucho calor o cuando está lloviendo a cántaros. ¿Ya? Entonces, este texto nos menciona algunos consejos que ayudan a tener una casa más confortable. ¿Ya? Y hay algunos que se pueden seguir, obviamente, y otros que no, pero siempre hay que preocuparse de estas cosas para así evitar más gastos en el futuro. Existen, como les mencioné antes, algunos programas para la vivienda y son todos estos programas de las juntas de vecinos que que se agrupan y postulan a las municipalidades y están haciendo todas estas reparaciones y mejoras a la vivienda. Actualmente existen diversos programas sociales para ayudar a las familias en sus necesidades habitacionales. La información sobre estos programas y sobre cualquier otro tema relacionado con la vivienda está disponible en las oficinas de informaciones del Serviu. De repente uno no tiene idea y en el Serviu hay un montón de programas y de ayuda para poder invertir en nuestra casa y para poder mejorar nuestras casas. Así que es necesario de repente meterse ahí en el internet y averiguar cuáles son los programas del Serviu, meterse en la página del Serviu y ver ahí qué programa se puede postular, de qué forma se puede hacer y piden cosas mínimas. Así que es bien fácil acceder a eso. Hay también uno que es el subsidio de arriendo, y este es un aporte temporal que entrega el Estado a familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda. Las familias beneficiadas reciben un subsidio total de 170 UF, el cual se entrega de manera mensual con un tope de 4,2 unidades de fomento, el cual podrá ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada en un plazo máximo de 8 años. Vamos a sacar aquí el total. La UF está, voy a ver a cuánto está la UF. La UF va cambiando todos los días de valor, pero se mantiene uno que es mensual. Ahí se los voy a explicar. Está 39.256,61. Entonces está 39.256,61 y da 170 UFs totales. Son por un total de un subsidio que le llega a una familia, son 6.673.623 pesos. ¿Ya? Si alguien se gana este subsidio de arriendo, ese es el monto que le dan. Puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo del valor de la UF, pero ese es el monto que le dan. Pero este monto tiene que ser utilizado dentro de 8 años. Se puede utilizar de manera consecutiva, o sea, uno lo puede usar en un año completo, o puede ser mes por medio, o cada 2 meses,
pero no puede sobrepasar los 8 años. Ya si lo usa consecutivamente, le va a durar 2 años, pero si lo va usando de manera pausada, lo puede tener por harto tiempo, pero no entrega los 6 millones de inmediato, sino que los va entregando mensual. Y dice que 4,2 unidades de fomento mensual, que son como ciento y algo. Voy a sacar la cuenta. Estaba a 39.256,61. 39 por 4,2. Claro, da 164.900 pesos aproximadamente mensual, ¿ya? De esta forma, las familias deben pagar mensualmente una parte del valor del arriendo de la vivienda porque la otra se cancela con el subsidio. Este es un aporte del Estado que permite el cambio de vivienda a cualquier región del país y postular en un futuro a un subsidio para comprar una vivienda. Entonces, un arriendo que salga de 300.000 pesos, si uno postula este subsidio y se lo gana, ya estaría pagando todos los meses la mitad, que serían 150.000 pesos, ¿ya? Y la otra mitad la pagaría el subsidio. Entonces, también de repente son programas o cosas que uno no tiene conocimiento y sí puede acceder a ellos, ¿ya? Así que es importante buscar información de esto. Dice que se debe postular a través de los canales de postulación. Una vez obtenido el subsidio, buscar una vivienda para arrendar, luego firmar el contrato de arriendo, presentar los antecedentes para aplicar el subsidio en el servicio de su región y realizar el copago mensual, ¿ya? Así que es importante averiguar y de esta forma ir ahorrando también. También da ahí subsidio para comprar una vivienda construida de hasta 950 UF, que es el subsidio de S49. Permite a las familias que no son dueñas de una vivienda y viven en una situación de vulnerabilidad social y necesidad habitacional comprar una vivienda construida sin deuda hipotecaria o bien integrarse a una de las iniciativas de la nómina de proyectos habitacionales del Serviu de la región. El aporte del Estado está compuesto por un subsidio base de 314 UF, el cual puede aumentar según la ubicación geográfica de la vivienda, y subsidios complementarios que dependen de las características del grupo familiar que postula y la vivienda que se espera comprar. ¿Cómo se financia la compra de una vivienda? Tiene un porcentaje de ahorro que deben tener las familias, luego el aporte del Estado que viene con un subsidio base y también con algunos complementarios y aportes adicionales opcionales que puedan tener también las familias. Entonces dice que el Estado, un subsidio de 314 UF. Vamos a ver cuánto es el valor. 314 por de 12.330.000 pesos aproximadamente. Vendría siendo lo que da el Estado para la compra de la vivienda, ¿ya? Y se van, obviamente, como dice acá, se van sumando algunos aportes adicionales dependiendo del grupo familiar que tenga o dependiendo de la ficha de protección social, ¿ya? Y del ahorro también que puedan tener. También hay otros apoyos, dice que el Estado ofrece otros beneficios en el ámbito de la vivienda, tales como subsidio para compra de vivienda construida, que es de 1.100 UF y de 1.600 UF, que acá 1.100 UF aproximadamente son como 46, 47 millones y 1.600 que vendrían siendo como 64 millones más o menos, que es un subsidio para construir una vivienda, para mejorar una vivienda o para pavimentar alguna calle, entre otros, ¿ya? También existen ese tipo de ayuda. Los programas de las viviendas hablan de la UEF, es decir, de las unidades de fomento, ¿ya? ¿Qué es la unidad de fomento? La unidad de fomento es un valor que se da y que va variando todos los días. Todos los días varía en 1 peso, 1 peso más, 2 pesos menos, al otro día 3 pesos más, ¿ya? Pero cuando uno compra algo en UF, como son las casas o los terrenos, esto se toma de manera mensual.
Se toma, por ejemplo, el valor no del día que uno va a hacer el trámite, sino que del mes. ¿Y cuál es el valor? Si va cambiando todos los días, ¿cómo lo sacan? El día 10 de cada mes, el valor que tenga ahí es el que corresponde. Va desde el día 10, por ejemplo, ahora el 10 de junio hasta el 9 de julio permanece el valor del día 10 de julio, de junio, perdón, ¿ya? Y de ahí después cambia el valor. ¿Ya? Pero se va modificando todos los días el valor de la UEF, ¿ya? Entonces acá dice, hay un ejemplo, supongamos que en ese día la UEF vale 36.253 pesos. Entonces ese día el valor total correspondiente a un subsidio de arriendo sería los 36.583 de la UEF, por los 170 UF sería de 6.219.110. Pero esto todos los años va subiendo, ¿cierto? Porque como se va calculando en UF, siempre va subiendo. Acá dice, hay un ejemplo, dice, si una familia quiere comprar una casa de 900 UF y el subsidio ofrecido por el Estado es 314 UF, ¿cuántas UF quiere cubrir a través de sus ahorros? ¿Cuántas UF requiere cubrir a través de sus ahorros? A ver, ¿cómo lo podríamos sacar? Quiere comprar una casa de 900 UF, ¿cierto? Y el subsidio es de 314. Entonces serían las 900 UF que vale la casa menos los 314 UF que nos da el Estado, que serían, entonces tendríamos que tener 586 UFs. Y esas 586 UFs, si sacamos el valor de acá, lo multiplicamos por 36.583, que es el valor de la UF de ese día, y nosotros deberíamos tener 21.500.000 pesos como para comprar una casa de ese valor, ¿ya? ¿Y cuánto nos daría el Estado? 314 UF por el valor 36.500. Esto se saca todo a través de la multiplicación, multiplicando el valor que tiene por la cantidad. El Estado nos da 11 millones, 11.500.000 pesos. Igual es un buen aporte, es un buen ahorro, ¿cierto? Pero igual hay que tener harto, que tener harto para comprar una casa de 900 UF. Ya, dice acá que en general el precio de la UF se expresa con cifras decimales, que es lo que estábamos viendo ahora. 36.583,34. Siempre la UF tiene decimales, ¿ya? Entonces es necesario hacer una aproximación para poder hacer el cálculo, ¿ya? Los decimales se toman, por ejemplo, si el decimal de acá es mayor, es igual a 5 o mayor a 5 se aproxima a 1. Y si es menor, si es de 4 hacia abajo, se aproxima, se deja con el mismo número que está. Por ejemplo, acá 36.583 y tiene el 3, es menor a 5. Por lo tanto, lo cerramos en 36.583. Si aquí dijera 36.583,56, por ejemplo, sería el 5 ya mayor, entonces lo aproximaríamos a 36.584, ¿ya? Entonces, si los decimales son de 5, el número que sigue es 5 o más, se aproxima el entero. Y si es menor, se deja en el mismo valor. Acá dice, por ejemplo, si el ahorro que una persona tiene es de 1.232.000 y la UF del día cuesta 36.583,34, se puede calcular cuántas UF tiene. El resultado obtenido realizando una división con la calculadora es de 33,676.531, que es un número decimal. Entonces se dice que tiene aproximadamente 33,68 F o se aproxima a 34, que es lo que yo les decía. 33,68. Este número es mayor a 5, por lo tanto se puede aproximar
a 34, ¿ya? Esa es la aproximación de los decimales. Nos queda, si alcanzamos a ver esto. La potencia eléctrica, o sea, la cantidad de energía que se consume por unidad de tiempo, se mide en watt. Para apreciar el consumo de electricidad se utiliza el kilowatt, que equivale a 1000 watts, ¿ya? Para medir la energía se utiliza esta forma o esta medida. Para determinar la cantidad total de energía utilizada, se multiplican los kilowatts por el tiempo durante el cual se empleó. O sea, el kilowatt tiene un precio y ese precio siempre va variando también, ¿ya? Obviamente lo colocan las empresas, ¿ya? Y por la cantidad y que uno usó o las horas que uno usó, le van sacando la cuenta de cuánto gastó en energía, ¿ya? Em, Vamos a saltar esto. Acá, por ejemplo, dice la electricidad consumida de esta boleta es de 187 kilowatts, que corresponden a 19.988 pesos. Eso es lo que se consumió en energía en la casa, pero la cuenta, fíjense que es de 34.217, porque no se cobra solamente lo que uno gasta, sino que se incluyen también otras cosas de mantención y ahí va aumentando la boleta. Acá dice que una estufa por cada hora de funcionamiento consume un kilowatt y la ampolleta de 100 watts necesita 10 horas para consumir un kilowatt. ¿Ya? Acá, ¿cuánto dinero gasta una estufa de 1000 watts?